Hola, soy Claudia Espinosa, docente a cargo de la asignatura. Hoy vamos a desarrollar el tema lípidos. Para eso me voy a apoyar en una presentación PowerPoint que ya les estoy compartiendo. Los lípidos, o también llamadas grasas, son nutrientes que se encuentran en los alimentos, al igual que los hidratos de carbono y las proteínas. Son nutrientes calóricos, aportan 9 kilocalorías por gramo y son sustancias orgánicas insolubles en agua que se encuentran tanto en el reino animal como vegetal. Vamos a hablar indistintamente de lípidos o grasas, pero algunos autores afirman que las grasas son las que se encuentran sólidas a temperatura ambiente y los lípidos podrían incluir a los aceites que se encuentran líquidos a temperatura ambiente. Los aceites siempre son parte de los lípidos, ¿sí? Entonces, la palabra lípidos es más amplia porque incluye a los aceites y a todas las grasas sólidas también. La palabra lípidos viene del griego que significa grasas, así que estaríamos hablando indistintamente de lípidos o grasas. A los fines de esta cursada vamos a hablar de lípidos en general. Hay varias funciones que podemos destacar que tienen importancia biológica, entre ellas la energética. El ser humano tiene como principal mecanismo de reserva energética el tejido adiposo, en el cual se acumulan grasas. Componentes estructurales de membrana. El colesterol, por ejemplo, es una grasa que se encuentra en las membranas celulares. Gracias al colesterol, las células pueden permanecer en su posición, pueden ser como de estructura para las células, el colesterol. La función hormonal y el transporte de vitaminas liposolubles. La vitamina A, D, E y K son transportadas gracias a las grasas. Pasan estas vitaminas a la sangre gracias al mecanismo de absorción de las grasas y también pueden ser transportadas por nuestro cuerpo gracias a la existencia de las grasas. Y en cuanto a los alimentos, aportan sabor y textura, lo que se llama la palatabilidad. Mejora la palatabilidad de los productos la presencia de distintos tipos de lípidos. Veamos la clasificación. Existen varias maneras de clasificar las grasas. Yo prefiero esta, que nos ayuda a ordenar. Tenemos lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples son aquellos que están formados solo por carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura molecular. Entre ellos los acilgliceroles y las ceras. Como vemos aquí, esta es una estructura de un ácido graso. El ácido graso está formado por un grupo carboxilo y una cadena de carbonos. Esta estructura, llamada ácido graso, se une a un glicerol y forma un acilglicérido. Cuando se unen dos ácidos grasos libres a un glicerol, se forma un diacilglicérido. Y cuando se unen tres, como estamos viendo aquí en la imagen, tres cadenas,
se unen a un glicerol, se forma un triacilglicérido. Los lípidos complejos son varios. Nosotros vemos el colesterol, los fosfolípidos, que son los de mayor importancia. El colesterol tiene esta estructura molecular más compleja y el fosfolípido tiene esta estructura molecular. Los lípidos complejos, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen a veces nitrógeno, fósforo o azufre. Y entonces químicamente son ésteres de ácidos grasos con un alcohol y una tercera molécula. Esa tercera molécula puede ser, como dije, un fósforo, un glúcido o alguna base. Si tiene un fósforo se llama fosfolípido. Si tiene un glúcido se llama glucolípido. Y si tiene una proteína se llama lipoproteína. Bien. ¿Qué podemos hablar de estas estructuras? Hay otras clasificaciones, ¿no? Como hemos visto aquí, las uniones son más bien simples, pero la clasificación según el tipo de unión va a dividir a las grasas o lípidos en saturadas o insaturadas. Las grasas saturadas son las que tienen solo simples uniones entre los átomos de carbono. Las insaturadas son las que en algún momento de la cadena esa ramificada van a contener uno o más dobles enlaces. Si tiene un doble enlace, se llama monoinsaturada. Si tienen 2, 3 o más dobles enlaces, se van a llamar poliinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas son muy conocidas, se encuentran en las aceitunas, en el aceite de oliva, en la palta, y tiene una forma de mencionarse, lo que se llama la nominación química, que indica la posición de la doble ligadura. Entonces, hablamos de que el último carbono de la cadena se llama carbono omega. Y si contamos 9 carbonos desde la cadena de abajo hacia arriba, ahí vamos a encontrar en el carbono 9 el doble enlace. Por eso se llama omega 9. Y el omega 9, que sería el ácido oleico, es una molécula de 18 carbonos que tiene una doble ligadura en el carbono 9. Ya vamos a ver en detalles su estructura molecular. Básicamente entonces tenemos grasas de tipo saturadas o mono o poliinsaturadas. Y las poliinsaturadas tenemos varias. Tenemos las poliinsaturadas omega 3, que son aquellas grasas que ubican su doble ligadura en el tercer carbono contando desde abajo de la cadena. El omega 3 es una familia, o sea, son varios omega 3. Tenemos el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexanoico. Aquí tenemos un ejemplo de las dobles ligaduras
de un poliinsaturado, que pueden tener entonces más de una. Y el omega 6 también es una familia, entre ellas tenemos el ácido linoleico y el ácido araquidónico. No confundir alfa-linolénico con alfa-linoleico. Son ácidos grasos distintos. Aquí vemos la estructura molecular de un ácido graso. Los ácidos grasos saturados presentan cadenas hidrocarbonadas rectilíneas, como vemos en la imagen, con enlaces en tipo zigzag. Los insaturados presentan codos en la cadena, dando lugar a estos dobles enlaces que se observan aquí. Aquí vemos los grupos carboxilos, las cadenas que se llaman cadenas laterales R. Tenemos, por ejemplo, 18 carbonos aquí acomodaditos en un ácido graso saturado. Y acá tenemos un ácido graso insaturado. En la insaturación es como que se dobla y su posición es distinta. Esto va a dar características al tipo de grasa, esta doble ligadura. Por eso es que hay grasas distintas. Ustedes habrán escuchado hablar de las grasas saturadas y de los omegas. Sabemos que las grasas saturadas son perjudiciales para la salud, para los adultos, en la medida en que tapan las arterias y generan más probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y las grasas insaturadas, todo lo contrario. Fíjense cómo una doble ligadura causa un efecto totalmente distinto. Las grasas insaturadas en el ser humano protegen de enfermedades cardiovasculares y limpian las arterias, los que se llaman los omegas. Es lo que estamos viendo hoy. Entonces, yendo un poco más en detalle respecto a la estructura y la notación química de estas grasas, tenemos aquí un ejemplo del ácido alfa-linolénico. El linolénico era el omega 3, recuerdan. Entonces, habíamos dicho que el alfa-linolénico es un ácido graso insaturado que tiene 18 carbonos, es una cabecita con un grupo carboxilo y luego 18 carbonos. Llamamos carbono omega al último carbono de la cadena, que estaría ubicado aquí, en esta punta. A partir de aquí se empieza a contar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Doble ligadura. Como está la doble ligadura en el carbono 3, se llama omega 3. Y la notación química es carbono 18, 2.3. ¿Sí? Y se llama ALA, ácido alfa-linolénico. Aquí vemos un ejemplo más. El ácido eicosapentanoico tiene 20 carbonos y también es un omega 3 porque tiene una doble ligadura en el carbono 3. Está en la familia del omega 3. Veamos el omega 6. El alfa-linoleico, la 18 carbonos, igual que el 3, pero la doble ligadura la va a tener en el carbono 6, contando desde el carbono omega. Acá está el carbono omega 1, 2, 3, 4, 5, 6, doble ligadura. Si después tiene otras dobles ligaduras, no importa en cuanto a cómo se va a llamar esta grasa. ¿Sí? Toma el nombre de la ubicación de la primera doble ligadura. Sería, en este caso, omega 6. Aquí hay otro omega 6, que es el araquidónico, pero este tiene 20 carbonos en su cadena carbonada. Y entonces ahí está la diferencia de moléculas. El ácido araquidónico es distinto al linoleico.
Acá vemos un poquito más en detalle la estructura de los ácidos grasos. Otra posibilidad de nombrar los ácidos grasos es en función de la ubicación, entonces, del carbono omega. Aquí tenemos una lista de ácidos grasos saturados, la cantidad de carbonos que contiene, su cadena ramificada y cómo se representa la estructura. Entonces, supongamos el caprílico. El caprílico tiene 8 carbonos y se sintetiza así. Esta estructura por 6, 7 y 8. O sea que el carbono del grupo carboxilo también cuenta. Veamos el palmítico. El palmítico tiene 16 carbonos, 14 de estos, 15, 16. Y estos ácidos grasos saturados se encuentran en los alimentos, por ejemplo, el ácido butírico está en la manteca. El ácido caproico también. El ácido cáprico se encuentra en el aceite de coco y la leche de cabra. El ácido láurico en el aceite de coco. El ácido mirístico en el aceite de palma, igual que el palmítico. El ácido esteárico en las grasas de origen animal. Y el ácido araquidónico también en las grasas de origen animal. Y acá tenemos un cuadrito que resume algunos de los ácidos grasos insaturados, como el palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico y el cosapentanoico. Tenemos el resumen de la cantidad de carbonos que tiene en su cadena ramificada. Y acá, chiquitito, en tipo superíndice, la ubicación de sus dobles ligaduras. Entonces, el oleico, que tiene 18 carbonos, tiene su primera doble ligadura y única en el carbono 9. Y aquí está la representación química. Bien, continuemos. Respecto a las características físicas de las grasas en general, vamos a ver que cada una va a tener, ya sean ácidos grasos simples o complejos, cada uno va a tener una característica particular respecto a la solubilidad, respecto a el punto de fusión. Entonces, la solubilidad, que en general es la capacidad de la grasa de responder en presencia de agua, en general vamos a decir que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. Anfipáticas quiere decir que no se llevan bien con el agua y que tienen dos partes diferentes. Una que va a ser una parte polar, más amigable al agua, que se llama hidrofílica, y una parte menos amigable al agua, que van a ser las puntitas de estas colitas de carbonos, que se llaman hidrofóbicas. Entonces, esto por lo general se habla de que hay una cabeza y una cola. Una cabeza hidrofílica, una cola hidrofóbica. Esta capacidad de las grasas de tener como cierta polaridad respecto a la presencia de agua hace que cuando uno pone una cierta cantidad de moléculas en agua, se comportan generando esta estructura que se llama micela. De esta manera, quedan en contacto con el agua las cabezas hidrofílicas más
polares, amigables al agua, y los grupos hidrofóbicos se alejan y quedan hacia adentro. Otra característica física es el punto de fusión. El punto de fusión de los triglicéridos está directamente relacionado con la composición de ácidos grasos que posee. Cuanto mayor sea la interacción entre las cadenas de los mismos, mayor será el punto de fusión del triglicérido. Es por este motivo que los triglicéridos compuestos por ácidos grasos saturados, que tienen una estructura más lineal que los no saturados, se acomodan de forma más eficiente, generando un empaquetamiento bastante fuerte que da origen a compuestos sólidos. Esta interacción es más fuerte cuanto mayor es el número de carbonos de la molécula. Es decir, a mayor peso molecular del ácido graso saturado, mayor será el punto de fusión. Y aquí vemos una figura donde se representa el empaquetamiento de los ácidos grasos saturados. Esto del punto de fusión nos lleva a ver por qué algunas grasas o lípidos son sólidas y otras son líquidas. Es mayor en los ácidos grasos saturados el punto de fusión y aumenta entonces con la longitud de las cadenas carbonadas, ya que la disposición que adoptan las cadenas rectas, cuanto mayor es el número de carbonos, mayor es el número de enlaces de Van der Waals, que será necesario romper y por lo tanto mayor es el gasto energético para conseguir la fusión. Estos ácidos grasos serán en general sólidos a temperatura ambiente. En los ácidos grasos insaturados, el punto de fusión es más bajo, ya que la presencia de estos codos en los dobles enlaces impide su agregación molecular y por lo tanto impide la formación de enlaces de Van der Waals, que es escasa, por lo que a temperatura ambiente este tipo de lípidos son líquidos. Aquí tenemos una tabla que sintetiza los puntos de fusión para distintos tipos de grasas. Vemos, por ejemplo, que el ácido oleico tiene un punto de fusión de 13,4 grados centígrados. Es decir, que a 13 grados centígrados el oleico va a ser líquido. Pero fíjense por ejemplo, el araquidónico. El araquidónico necesita 76,5 grados centígrados para romper el punto de fusión, o sea, para pasar de sólido a líquido. Por lo que a temperatura ambiente sabemos que va a ser sólido. El araquídico, perdón. Dije araquidónico, es araquídico. El ácido láurico, 44,2 grados centígrados de temperatura para pasar de sólido a líquido. ¿Sí? En general, los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión un poco más alto que los insaturados. Bien. Y aquí vemos una representación esquemática, como ya habíamos visto arriba, de grasas saturadas con sus cadenitas lineales, empaquetadas, ordenaditas, y grasas insaturadas con sus coditos, todas dobladitas. Esto hace que sea líquido a temperatura ambiente, el ácido graso.
Y más de lo mismo, ¿no? Por una representación más esquemática de la molécula de triglicérido, glicerol, 3 ácidos grasos, glicerol, 3 ácidos grasos, con sus cadenas saturadas y aquí con insaturaciones. Esto me da una grasa sólida, como la manteca, y esto me da una grasa líquida, como los aceites. Con esto tiene que haber quedado claro. Bien, otra característica física de las grasas es la capacidad de isomería geométrica. En el caso de los ácidos grasos no saturados, la sola presencia de una doble ligadura genera la posibilidad de isomería cis o trans. Esto origina que la interacción de las moléculas sea mucho menor que en el caso de los ácidos grasos saturados, dando lugar a productos de menor punto de fusión. Entonces, vemos aquí en esta imagen dos carbonos uniéndose por una doble ligadura, cuyas moléculas de hidrógeno se encuentran del mismo lado. A esto le llamamos posición cis. Y aquí vemos las mismas dos moléculas de carbono unidas por la doble ligadura, pero que una molécula de hidrógeno se pasó para el lado contrario. A esto le llamamos posición trans. Es decir, que nosotros vamos a tener dos moléculas parecidas con la única diferencia que un hidrógeno se va a pasar del otro lado y va a dar origen a una grasa distinta entre ellas. Aquí, por ejemplo, vemos en esta representación esquemática el ácido oleico, que sería el que tiene la unión cis, también llamado ácido cis 9-octadecenoico. El ácido 9-octadecenoico está dos veces, fíjense, ácido 9-octadecenoico, dos veces, pero no es igual. Este es cis-octadecenoico y este es trans-octadecenoico. El efecto de la isomería cis-trans queda de manifiesto en el punto de fusión del ácido oleico. Por ejemplo, este ácido oleico va a tener un punto de fusión de 13 grados centígrados. A los 13 grados va a pasar del sólido al líquido. Y este, que es el elaídico, que es el isómero trans de este, va a tener un punto de fusión más alto, es decir, va a necesitar más calor para pasar de sólido a líquido. ¿Cuánto? Hasta 46 grados centígrados va a necesitar. Esto entonces hace que esta grasa a temperatura ambiente sea líquida y está sólida. Bien. Veamos ahora cómo es esto de las grasas en nuestra alimentación. Sabemos todos que las enfermedades cardiovasculares, como los infartos de miocardio, las dislipemias, el colesterol alto, son cada vez más prevalentes. Entonces existen una serie de recomendaciones tendientes a prevenir enfermedades de este tipo y se sugiere que del total de la dieta, solo el 30% venga de las grasas. Eso se representa aquí. Como mucho, 30% del valor calórico total. ¿Se puede consumir menos? Sí, pero no nada. O sea, no se puede hacer una dieta sin grasas, porque las grasas son necesarias tanto para el requerimiento energético diario como para formar estructuras básicas como las membranas de las células. Entonces, necesitamos entre un 15 y un 30% de grasas. O sea, del total de lo que comemos,
entre el 15 y el 30 tiene que venir de las grasas. Y este 100% que vamos a aportar, o sea, de este 30%, a este 30% le vamos a decir que es el 100%, ¿no? Ese 30% va a ser nuestro todo. De ese 100%, vemos que en una dieta típica el 90% viene de triglicéridos, el 10% de colesterol, vitaminas liposolubles, fosfolípidos, ácidos grasos libres y glucolípidos. Pero las recomendaciones son que de los ácidos grasos saturados no nos pasemos del 10% de este 30%. Que de los monoinsaturados tratemos de llegar a un consumo del 10%. Que de los poliinsaturados el consumo sea menor al 10%. Y como habíamos visto, poliinsaturados hay omega 6 y omega 3, entonces hay una relación importante ahí. La relación omega 6 omega 3 tiene que ser 5:1 o 10:1. Es decir, hay que consumir más omega 6 que omega 3. En esta relación así, 5:1 a 10:1. Y que el colesterol no supere los 300 miligramos por día en nuestra alimentación. Estas son las recomendaciones. ¿Y dónde encontramos estas grasas en los alimentos? Las grasas saturadas y el colesterol se encuentran principalmente en las carnes y en sus derivados. En los lácteos, leche, yogur, quesos, crema de leche, manteca, en la yema de huevo y sus derivados como la mayonesa, amasados de panadería que contienen este tipo de grasas y algunos frutos de mar. Pero también tenemos grasas saturadas y colesterol en el reino vegetal, como en el aceite de palma, el aceite de coco, en el maní, el cacao y el coco. Aquí vemos el contenido de colesterol cada 100 gramos de alimento. Y recuerden que la recomendación por día era de 300 miligramos de consumo por día. 300 miligramos. 100 gramos de seso de vaca aporta 2000 miligramos cada 100. 100 de yemas de huevo, 100 gramos de yema de huevo, aportan 1600 de colesterol. El hígado de la vaca, 320 de colesterol cada 100. 100 gramos de carne, 70 de colesterol. 100 gramos de cerdo, también 70. 100 gramos de pollo, entre 74 y 60. O sea que vemos que hay alimentos dentro del reino animal que concentran mucho el colesterol y otros que tienen menos cantidad. Pero si la recomendación es por día no superar los 300, esto sigue siendo mucho. Veamos las grasas insaturadas, ¿dónde se encuentran? Las grasas monoinsaturadas, también llamadas omega 9, están en las aceitunas, en el aceite de oliva, en el aceite de soja, en la palta, en la carne de cerdo, en el jamón, que viene del cerdo, y en el cordero patagónico concentrado. ¿Ya? Aquí tenemos concentración de omega 9 o grasas monoinsaturadas. Y las grasas poliinsaturadas, omega 3, se encuentran concentradas en las semillas de chía, en las semillas de lino, en el pescado, en el aceite de canola, en las nueces y almendras. Las grasas poliinsaturadas omega 6 se encuentran en los aceites de girasol y semillas de girasol,
en el aceite de maíz y de soja, el aceite mezcla y en el germen de trigo. Las grasas trans son grasas que están poco frecuentemente en la naturaleza, están más presentes en alimentos industrializados. Son las llamadas margarinas y algunos productos contienen estas margarinas o aceites hidrogenados que son grasas trans. Las grasas trans también se producen en el momento del calentamiento de los aceites. Es decir, yo tomo un poco de aceite de girasol y lo pongo en una cacerola a calentar. Cuando llega a cierta temperatura, según el aceite, ¿no? Va a ser ese punto, esa grasa poliinsaturada omega 6 se transforma en una grasa trans. ¿Por qué? Lo que sucede es que la posición cis pasa a ser trans y cambia completamente el tipo de grasa. O sea que calentar aceite es producir una grasa trans. La grasa trans es muy perjudicial para la salud, peor que el colesterol. La grasa trans no solamente aumenta el colesterol total de la sangre, sino que baja el colesterol bueno y sube el colesterol malo. Por eso decimos que las grasas trans respecto del cuidado de la salud son las peores. Y se producen al calentar aceites. Y también se encuentran en muchos alimentos industrializados que contienen oleomargarina, margarina o aceites vegetales hidrogenados. Bien. Ahora yo les traje aquí una tabla de composición química típica, porque quiero que aprendamos a mirar el contenido de grasas de los alimentos. Nosotros en una tabla de composición química típica vamos a tener los alimentos enlistados, siempre va a ser cada 100 gramos en crudo, en peso neto, o sea, sin desperdicio, y vamos a tener una fila que va a encabezar la tabla donde van a estar los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, aquí kilocalorías, agua, fibras, calcio, fósforo, hierro, cobre, cloruro de sodio, sodio, potasio, vitamina A, B1, B2, niacina y vitamina C. Pero a nosotros nos interesa hoy las grasas, la columna de grasas. A mí me encanta mirar este tipo de tablas, me encanta, y las miro también en los envases de los alimentos. Es lo que se llama tabla de composición química, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, los alimentos y vamos a observar las grasas. A mí me gusta recorrer esta fila, esta columna, perdón, y ver dónde está más concentrada la grasa. Bueno, acá dice 100, más que 100 nada, ¿no? Más que 100 no se puede. El aceite. El aceite es 100% grasa. Fíjense, 100 de aceite, 100 de grasa. No tiene nada de hidratos, nada de proteínas, tiene solo grasas. Ahora, ¿qué tipo de grasas serán? Bueno, depende del aceite. Esto es un aceite promedio. Y vamos a ver que de nutrientes, nada. Y de calorías es por 9. 100 por 9, 900. ¿Qué más tiene mucha grasa? 84, la manteca. Y como ya vimos, la manteca tiene grasas saturadas y colesterol, así que estos 84 gramos cada 100 va a ser pura grasa saturada y colesterol casi. Y no tiene hidratos ni proteínas. ¿Qué más tiene mucho? A ver, recorramos la columna. 31. El queso semiduro. Este sería como el queso cáscara roja, el queso de máquina. Y le sigue el queso de rallar
y un queso promedio, tipo queso cremoso, 24 gramos de grasa cada 100 y tiene mucha proteína también. Y por aquí había visto 40, la crema de leche. El yogur entero tiene 3 de grasa y el yogur descremado 0,05. La leche entera 3, la leche descremada 1,5. Es realmente poquito, ¿no? La diferencia de 1,5 de diferencia. Entonces, así es como observamos las grasas de los alimentos. Pero lo interesante es poder discernir la calidad de grasas, porque acá nosotros vemos, por ejemplo, aceite 100, pero ¿qué tipo de grasa es? Bueno, sabemos que va a ser una grasa insaturada porque viene del reino vegetal. Tenemos otro tipo de tablas. En este caso, vamos a diferenciar las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Aquí tenemos distintos tipos de alimentos: aceite de coco, girasol, de maíz, oliva, huevo, manteca, carne vacuna, carne de pollo, pescado, frutas secas y leche entera. De grasas saturadas, por ejemplo, la leche entera tiene 65, de monoinsaturadas 31 y de poliinsaturadas 4. Y fíjense los frutos secos, como nueces, almendras, avellanas, castañas. De saturadas tiene poco, pero tiene mucho de poliinsaturado. El pollo tiene bastante de monoinsaturado, ahí está como compitiendo con las saturadas. El huevo tiene bastante de monoinsaturado, aunque habíamos dicho que también tiene colesterol. Aquí no está la columna de colesterol. Y el aceite de oliva tiene mucho de monoinsaturado. El de girasol, mucho de poliinsaturado. Y tenemos distintos tipos de tablas. Acá tenemos otra vez la lista de alimentos, siempre cada 100 gramos, y vamos a diferenciar lípidos totales, saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, poliinsaturado omega 6, poliinsaturado omega 3 y colesterol. Esta es una tabla un poco más minuciosa. Observemos, por ejemplo, la pechuga de pollo sin piel. Tiene en total de grasas 1,2, poquito. De saturadas 0,6. Mono 0,38. Totales de poli 0,3. 0,38 de omega 6. 0,04 de omega 3 y colesterol 45. Y la piel sola, la piel tiene mucho colesterol, fíjense, 102 de colesterol. Y así uno puede entretenerse bastante observando perfiles de grasas, ¿no? Dijimos que las saturadas y el colesterol eran las no muy deseables, porque no son saludables para nuestro sistema cardiovascular, y que las mono y las poli eran las más deseables. Acá tenemos otra tabla donde también están los alimentos, los aceites, margarinas, y está diferenciado: lípidos totales, saturadas, mono y poliinsaturadas. Bien. Hasta acá el tema grasas. En cuanto a la estructura química, una parte que vemos en asignaturas como nutrición deportiva, nutrición y dietoterapia para otro tipo de formaciones como enfermería o técnicos en entrenamiento deportivo, es la parte de digestión y absorción de estas grasas. A los fines de conocer la estructura de los alimentos, la composición química de los alimentos y cómo están formadas estas grasas desde el punto de vista bioquímico, es hasta acá. Entonces, vamos a decir que
La importancia de las grasas radica en que son esenciales para la salud. No hay que sacarlas, sino que hay que empezar a seleccionar tipos de grasas. La industria alimentaria las usa mucho y cada vez hay una mayor tendencia a elegir grasas insaturadas sobre las saturadas y el colesterol. Es necesario reconocer qué alimentos contienen qué tipo de grasa desde su forma natural, ¿no? Y también les invito a empezar a mirar el perfil de grasas de las etiquetas de los productos que están comiendo. En la parte de atrás de los envases hay unos cuadritos donde está el alimento y dice cada 100 o por porción. Y ahí detalla el tipo de grasa, la grasa y el tipo de grasa. Así que empecemos a mirar para poder ir comprendiendo más este mundo de los lípidos, de las grasas. Avancemos ahora con entonces el tema de digestión. La digestión está compuesta por 3 etapas: la emulsificación, la solubilización y la hidrólisis enzimática o lipólisis. La emulsificación es el proceso mediante el cual los glóbulos de grasa grandes pasan a ser partículas finitas y pequeñas. Esta acción se produce por la peristalsis del estómago y del intestino. Disminuye la tensión superficial y por el calor propio del estómago. Obtenemos vacuolas más pequeñitas de vacuolas grandes. Aquí en esta imagen vemos grandes gotas y gotas más pequeñas. Esta formación de pequeñas gotas es lo que se llama emulsificación o emulsión. Una vez que se produjo la emulsificación, viene el segundo momento, que es la producción de la micela, la solubilización micelar, que es la transformación de lípidos insolubles en moléculas, en estructuras más solubles, que son las micelas. Habíamos visto que los ácidos grasos se disponen de esta manera cuando están en agua, las cabecitas polares hacia afuera y las colitas hidrofóbicas hacia adentro. Cuando se forman estas moléculas, se llaman micelas. Y la lipólisis. La lipólisis es la acción de proteínas digestivas llamadas enzimas que van a cortar las uniones químicas. Esas uniones van a ser entonces escindidas o cortadas por proteínas cortadoras, las enzimas. Y vamos a tener en la boca, secretadas por las glándulas de von Ebner, la lipasa lingual. Entonces, cuando comemos algo que tiene grasa, una grasa de cadena corta, una grasa de cadena mediana, la lipasa lingual va a cortar esa unión, alguna de esas uniones, ya aquí en el proceso de masticación. Luego, cuando esa grasa sea deglutida y llegue al estómago, en el estómago se va a encontrar con la lipasa gástrica y la lipasa lingual va a seguir actuando. La que venga de la boca, de la saliva, va a seguir actuando. En el intestino vamos a tener la acción más específica de la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es una lipasa un poco exigente porque va a necesitar de algunas ayudas para actuar. Ya vamos a verlo.
Y el propio intestino tiene su propia lipasa intestinal y algunas lipasas como la fosfolipasa, la colesterol-esterasa y la colipasa. O sea, una batería de enzimas digestivas de las grasas se van a dar aquí en el intestino. Y más hacia Yeyuno-Ilion solo va a actuar la lipasa intestinal. El pH, que es el grado de acidez o basicidad de los jugos digestivos, va a ir determinando la acción de una u otra, hasta dónde actúa una, hasta dónde actúa otra. La digestión comprende entonces etapas sucesivas. Primero la emulsificación y solubilización, seguida de la hidrólisis enzimática. La emulsificación, dijimos, es el proceso mediante el cual se disminuye al máximo la tensión superficial, lo que significa lograr un tamaño mínimo de las gotas para que se incremente enormemente la interfase agua-líquido y se favorezca la acción de las enzimas específicas. Se produce a nivel bucal, estomacal e intestinal. La solubilización es el proceso mediante el cual los lípidos deben ser capaces de lograr un grado de solubilización tal que les permita atravesar el medio acuoso gastrointestinal y finalmente la capa de agua no removida del intestino, verdadera membrana que limita la tasa de absorción. La hidrólisis es la acción de las enzimas digestivas. Estas clivan moléculas, escinden moléculas, rompen moléculas y como resultado se obtienen sustancias más sencillas. Y aquí vamos a ver parte por parte la acción de estas enzimas digestivas. Cuando estudiamos digestión es necesario reconocer el tipo de enzima que actúa y a esta enzima qué sustrato le corresponde y qué producto obtiene luego de su acción. Entonces, en la boca, luego de la masticación, se produce la emulsificación, la insalivación, y ahí en la saliva está la lipasa lingual actuando. Esta lipasa lingual, que es secretada junto a la saliva por las glándulas de von Ebner, toma como sustrato los triacilglicéridos esterificados, que serían, los, como ya vimos, formados por ácidos grasos de cadena corta y el glicerol. Entonces, si toma un triglicérido, la lipasa lingual va a dar como resultado 1, 2 diacilglicéridos y un ácido graso libre. O sea que va a producir un diglicérido y un ácido graso libre. Si tomara un diglicérido, produce 2 monoglicéridos. En el estómago se produce la licuefacción, la emulsificación. Vamos a tener la acción de la lipasa gástrica y va a seguir actuando un poquito la lipasa lingual. Se hidrolizan entonces los triglicéridos y diglicéridos. Como resultado, los triglicéridos van a dar diglicéridos y los diglicéridos van a dar un monoglicérido y ácidos grasos libres. Y esta lipasa gástrica va a actuar en ácidos grasos de cadena corta y mediana y algunos ácidos grasos insaturados. Y van a pasar directamente a la sangre, vía porta. Algunas van a continuar su camino hacia el intestino. Los ácidos grasos de cadena corta y mediana son los que mayormente van a pasar a la sangre. Se habla de que la absorción de grasas a este nivel puede llegar hasta un 30%. El 70% seguiría vía intestino. Justamente, conclusión, digamos, ¿no? De esta parte. El 30% de los triacilglicéridos de la dieta son digeridas en el curso de la primera hora de acción de la lipasa lingual y gástrica. Estas enzimas son activas
después de la ingestión gracias a la acción amortiguadora de proteínas de la dieta. En el intestino vamos a tener el proceso de emulsificación. Vamos a tener lípidos de carácter endógenos y exógenos. Exógenos es que vienen de la dieta y endógenos que los produce el mismo cuerpo y van a ser volcados ahí. O sea, en esta parte van a haber grasas que van a venir del propio cuerpo y de la dieta, que vienen de arriba vía estómago, se volcaron acá. Dos secreciones importantes a este nivel. La bilis, que vendría del hígado, que estaría aquí, se vuelca por este lado, y la secreción pancreática. Esa secreción pancreática va a traer enzimas digestivas. El páncreas va a aportar a la lipasa pancreática. Esta lipasa pancreática, que yo dije más arriba que va a necesitar ayuda porque es como exigente, para actuar necesita un cofactor que se llama colipasa. La colipasa se va a unir a la lipasa pancreática y van a formar un trío. Lipasa, colipasa y la grasa. Entonces, esa unión va a ser la más efectiva para digestión de las grasas. También vamos a ver que necesita de sales biliares, ácidos grasos, que son los que habían llegado por parte de la acción de las lipasas más arriba. El sustrato van a ser los triglicéridos y el resultado van a ser monoglicéridos y ácidos grasos libres. Aquí en forma sintética vemos que la colipasa, que es la que necesita la lipasa pancreática, no está activa, viene inactiva, viene como procolipasa. La procolipasa se activa a colipasa gracias a la acción de la tripsina. Una vez activa la colipasa, se une a la lipasa pancreática y se forma este trío: lipasa, colipasa, grasa. Y así es como se produce el proceso de digestión. Los fosfoglicéridos, que eran aquellos que tenían la molécula de fósforo adherida, van a necesitar una enzima específica que es la fosfolipasa. La fosfolipasa la produce el páncreas exócrino, es volcado al intestino junto con los jugos pancreáticos y toma como sustrato a los fosfoglicéridos. Actúa, rompe uniones y como resultado se obtiene un lisofosfoglicérido y ácidos grasos libres. Los sales biliares favorecen la acción de las enzimas. El colesterol va a ser escindido, clivado, cortado por una enzima pancreática específica, que es la colesterol esterasa. La colesterol esterasa también es fabricada en el páncreas, llega a tomar contacto con el alimento a nivel del intestino, del duodeno, y ahí va a tomar al colesterol esterificado, va a actuar, va a romper enlaces y va a producir el colesterol libre y ácidos grasos libres. Las sales biliares favorecen la acción enzimática también. La lipasa intestinal, que esta es una lipasa que fabrica el mismo intestino, ¿sí? No es sintetizada en el páncreas, sino en el mismo enterocito intestinal, o sea, en la célula intestinal.
va a tomar como sustrato a un acilglicérido y va a dar como producto 2 monoglicéridos y ácidos grasos libres. Esto era de cadena larga o de cadena mediana, ¿sí? Y el resultado de la digestión va a ser, después de actuar todas esas enzimas, vamos a obtener ácidos grasos libres, monoglicéridos, lisofosfoglicéridos, colesterol libre y vitaminas liposolubles. Todas estas moléculas más simples van a poder pasar a través de la capa de agua y van a poder entrar a la célula intestinal y van a ir por el retículo de Golgi y luego hacia la membrana lateral de las células y van a pasar al quelífero linfático. Las grasas pasan para la linfa y luego, en algún momento, pasan a la sangre. En forma resumida, la digestión de las grasas sería de esta manera. Si hablamos de un triacilglicérido, el triacilglicérido, gracias a la acción de la lipasa lingual o la lipasa gástrica o la lipasa pancreática más las sales biliares, producen monoglicéridos. Las isomerasas son las que actúan en el monoglicérido dividiendo a ácidos grasos libres y glicerol. El colesterol pasa a ser colesterol libre gracias a la acción de la colesterol hidrolasa o colesterol esterasa. El fosfolípido pasa a ser lisofosfolípido y ácido graso libre gracias a la acción de la fosfolipasa A2. Y una vez obtenidos los ácidos grasos libres, el glicerol, el colesterol libre, los lisofosfolípidos, vamos a ver que para pasar al interior del enterocito hay una manera pasiva que, como habíamos visto en la imagen más arriba, se hacen como unas vacuolitas y pasan al retículo de Golgi. En el retículo de Golgi se produce una resíntesis de estas grasas y se vuelve a formar triglicéridos, fosfolípidos, colesterol esterificado. Y ahí, cuando se produce la resíntesis, pasa a formar el kilomicrón y ahí recién sale por la linfa. Es decir, que aquí entra todo suelto, se vuelve a resintetizar y sale todo armadito de nuevo hacia la linfa. Como habíamos dicho, la ingesta recomendada es no superar el 30-35% del BCT. Y acá hay un repaso de las recomendaciones. 30% de colesterol por día, 10% de poli por día, grasas trans lo menos posible, monoinsaturados del 13 al 20% del BCT y grasas saturadas menos del 7% del BCT. Estas son las enfermedades que produce el exceso de grasas malas: cardiopatías, aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, dislipemia, esteatosis hepática, que es el hígado graso, no alcohólico. Bien, hasta acá entonces el tema digestión de las grasas. Digestión y clasificación, función y estructura química. Y yo les traje como bonus track la fórmula calórica. ¿Por qué? Porque el sentido de aprender hidratos de carbono, proteínas y grasas es poder planificar una dieta, poder analizar una dieta. La fórmula calórica es este cuadrito
en el que a través de una distribución armónica porcentual de macronutrientes, vamos a poder calcular las calorías y los gramos provenientes de cada macronutriente. Pedro Escudero, el padre de la nutrición, decía que para que una dieta sea armónica, los macronutrientes tienen que estar distribuidos de esta manera: 55% de hidratos de carbono, 15% de proteínas, 30% de grasas. Y nosotros sabemos que estos 55%, cada gramito aporta 4 kilocalorías. Este 15 de proteínas, 15%, también 4 kilocalorías por gramo, y este 9 kilocalorías por gramo. Entonces, haciendo reglas de 3 simples, podemos calcular esto, que es la fórmula calórica. Para una dieta de 2000 kilocalorías, decimos, si 2000 kilocalorías es el 100%, 55% es X. Despejamos X y nos da la cantidad de kilocalorías provenientes de este porcentaje. Ese valor lo dividimos por 4 y me dan los gramos. Lo mismo para proteínas y lípidos. Y entonces hay una propuesta práctica que es ir viendo de poder hacer un cálculo de una fórmula desarrollada de estos alimentos, usando la tabla de composición química que ya presenté, calcular hidratos de carbono, proteínas, grasas y energía de estos alimentos. Otro concepto que quería presentarles es el concepto de densidad calórica. La densidad calórica o densidad energética es la energía total de una dieta sobre el total en gramos, la masa total. Haciendo este cociente se obtiene un número. Si ese número es entre 1, 1,1, 1,2, hasta 1,1, 1,5, decimos que es una dieta normocalórica. De 1,2 para arriba es una dieta hipercalórica. Y si me da menor a 1, tipo 0,9, 0,8, es una dieta hipocalórica. Este cociente nos permite evaluar cuánta energía por cantidad estamos comiendo. Este es el concepto de densidad calórica. Y ahora que ya vimos entonces los macronutrientes, podemos avanzar con el cálculo de la fórmula calórica de algunos alimentos en una fórmula desarrollada y de la densidad calórica. Pero bueno, con esto podríamos decir que tenemos por hoy y vamos a dejar acá. Preguntas, dudas y sugerencias estaremos por Classroom. Gracias.